Bueno, empezamos entonces. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos el gusto de recibir a Ernesto Betere de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata, colega y amigo de nuestra escuela. Esta noche viene a trabajar con nosotros sobre su libro El deseo del analista y la herejía del sujeto. En esta primera mesa que estaré coordinando, escucharemos los comentarios de Javier Montiel, Andrés Musto y Karina Olivera, psicoanalistas, miembros de la Escuela Freudiana de Montevideo. Luego Ernesto tendrá un espacio y continuamos con la segunda mesa que coordinará Gonzalo con la misma dinámica y luego con un espacio para el intercambio con el público. Bien, bueno, buenas noches. Muchas gracias, Ernesto, por la visita. Un gusto tenerte acá. Eh, Además, no sé si te dijeron, pero es de las últimas actividades que vamos a hacer sí, así que tiene un significado especial también. Sí, sí. Bien, bien, bien. Bien, yo me centré de la lectura del libro, me centré más en lo que tiene que ver con la herejía del sujeto. Igual es muy breve el recorte que hago. En realidad, más que sí, recorté cosas del libro y de lo que a mí me evocó. Me pareció bien interesante, ¿sí? Me pareció que, a ver, la herejía del sujeto me pareció un hallazgo del bien decir de lo que ocurre en un análisis, ¿no? Y vos ahí en el prólogo contás que tuviste primero el título y después escribiste el libro, ¿no? Así que me parece que es interesante también, ¿no? Ese relato como una ocurrencia, ¿no? Una ocurrencia de lo que después también hizo como, me parece a mí como código, como orientación, vamos a decir, dirección digamos, de la escritura, ¿sí? Em, a partir de la lectura me surgieron dos preguntas que están trabajadas digamos, o lo trabajado en el texto, sobre todo en los tres capítulos que leí, digamos, como con más profundidad, se me ordenaron a partir de dos preguntas, ¿no? Una es cómo se produce la herejía del sujeto y la otra es qué implicancias tiene esa posición para quien la sostiene. Estuve rastreando el término herejía, ¿sí? Y encontré que herejía se define como creencia en desacuerdo con creencias o costumbres preestablecidas, en particular con las de una organización religiosa. Y se diferencia de la apostasía, que supone la renuncia o abandono de una religión, y de la blasfemia, que es injuria o irreverencia hacia la religión. O sea que la herejía no es ni la apostasía, que supone la renuncia o el abandono de la religión, ni la blasfemia. En su etimología griega, la herejía es partido o escuela de la elección de un hombre, y en el mundo antiguo no tenía el aspecto dramático que adquiere con el cristianismo. Y me gustaría tomar una referencia más respecto de esto de la cuestión de la herejía, que pertenece a Roberto Grosseteste, es del siglo XIII, y dice de la herejía que es tendencia y opción de negar verdades fundamentales de la fe en los dogmas sin respetar la tradición, el magisterio y la sagrada escritura en la que se fundamenta dicho dogma. Bien. Entonces, en el libro de Ernesto entiendo que la herejía de un análisis está en que cada uno, ¿no? Así entiendo que está planteado, está en que cada uno pueda inventar una manera de decir de la inexistencia del otro, ¿sí? Y me parece que digamos, en el libro se articulan tres cuestiones, ¿no? La cuestión de la herejía, la cuestión de la verdad y la cuestión de la invención. Respecto de la articulación entre herejía y verdad y la posición hereje, entiendo que la posición hereje supone un cambio en relación a la verdad
y a la creencia en la verdad como una, el dogma, en contraste con la media verdad, la del medio pollo que propone Lacan en el Seminario 17. En el libro leemos que en un análisis, en el inicio, la verdad se encuentra más cerca del significante y al final más cerca de lo real y su posibilidad de escritura. Esto me sugirió otra pregunta, si la herejía de un análisis es decir de otro modo lo real. Bien, y entonces a esta articulación entre herejía y verdad podríamos agregar el término invención que está en esa definición que citaba anteriormente, ¿no? Y la cuestión de la invención me remitió al trabajo del artesano, ¿sí? Y a un fragmento del Seminario 23 en el que Lacan se pregunta, ¿en qué el artificio puede apuntar expresamente a lo que se presenta ante todo como síntoma? Y entonces a esta pregunta Lacan agrega que el artesanado puede burlar lo que se impone del síntoma. ¿Qué es lo que puede burlar el artesanado de lo que se impone del síntoma? La verdad. Bien, y el último punto que me interesaba comentar es que esto es más una puntuación que es referida como a ese fragmento. En el capítulo 10, titulado Del horror al entusiasmo, respecto de lo que sucede con la transferencia al final de un análisis, ¿no? Vos proponés hablar de liberación de la transferencia, a diferencia de otro término que yo he escuchado que se ha usado o que se usa, que es liquidación de la transferencia. Y la opción de usar el término liberación de la transferencia, la fundamentás en el lugar que el término liquidación le da a la función del resto, ¿no? Entonces, en relación a eso, quería preguntarte qué lugar tiene el resto en esta liberación de la transferencia y qué pensás de lo que propone Lacan en el Seminario del Acto respecto del deser del sujeto supuesto saber, ¿no? Como otra fórmula posible de lo que ocurre al final de un análisis con la transferencia. Muy bien. Bueno, em, bueno, primero que nada, bienvenidos todos a este espacio no geográfico. Bienvenido, querido. Con Ernesto nos ha pasado algo muy loco porque, bueno, pasan las amistades esto de que uno no tiene ni idea de cómo comienzan, ¿no? Pero en determinado momento se instalan y a partir de ahí se vuelve tema de conversación cómo comenzó la amistad. Esto ya viene siendo tema desde hace unos 4 años más o menos, una cosa así, y todavía no hay respuesta para eso. Pero bueno, cuando me dijo que venían por unos días por aquí, había que hacer algo y volcar también un poco de esto a la escuela, ¿no? Poder hacer un trabajo con la escuela también. Yo hice algún recortecito por ahí también, algún collage. La lectura de tu libro, además de haber sido muy placentera, también fue más productiva de lo que estoy en condiciones todavía de mensurar, porque me llevó a cuestionar lecturas, conceptos, los diversos modos que tengo de llevar adelante mi trabajo en la clínica, incluso el análisis personal. Creo que el libro en sí mismo es una puesta en acto herética y deseante. Hablaba con Karina el otro día de cómo la relación a la letra escrita, ¿te acordás? Cuando antecede un diálogo, interpela desde otros lugares también. Lo que quería traer para discutir contigo y con los presentes refiere más que nada al objeto. En más de una oportunidad me encontré en vos con esta cita de RCI de que la suerte del nudo se juega en el A. Mm. Apareció en alguna charla que hemos tenido y aparece nuevamente en tu libro. Ahí dentro, en el A, se juega la suerte del nudo. La suerte de un análisis también se juega en el A. Es un dentro, ahí en el nudo, que también es un afuera por su condición éxtima, pero también porque, como sostiene Lacan en la tercera, el A no está tomado por ninguna de las cuerdas del nudo Borromeo. No es ni real, ni simbólico, ni imaginario. Un A ectópico. Aunque en el nudo, como bien traes en tu libro, participa de los tres registros, los tres modos de gozar, las tres inmicciones, al tiempo que las separa o señala los límites.
Por poner un ejemplo, cito a Lacan en la tercera: todo goce está conectado con este lugar del plus de gozar, y por ende lo externo en cada una de las intersecciones. Lo que en uno de esos campos es externo, en otras palabras, el goce fálico aquí define lo que antes designé como su carácter fuera de cuerpo. No tengo en sí una pregunta, sino más bien ganas de conversar al respecto, ganas de conversar un poco sobre esto. Porque sé que en trabajos más actuales también has estado dándole vueltas al concepto de torbellino. Incluso en algún audio te comentaba que tenía la impresión de que en cada cuarto de giro de los discursos, quizás algo del torbellino también podía llegar a leerse ahí, en tanto que el antes y después del giro no necesariamente es el mismo. Por ende, podríamos decir que el sujeto barrado tampoco lo es. No solo porque ocuparán lugares diferentes, dependiendo del cuadrante en que se encuentren, sino porque además el giro es efecto de algo más. El amor como demanda enlazado al deseo del analista en la transferencia. Podrías, si querés, si tenés ganas, contarnos algo más de tus trabajos sobre el concepto de torbellino y su relación al nudo y, por qué no, al deseo del analista y la herejía del sujeto. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, bienvenido, Ernesto. Bienvenido tu libro. Un poco primero contarles la experiencia de la lectura. Es un libro bien interesante que, que bueno, que permite como trabajar este concepto del deseo del analista desde diferentes hilos, desde diferentes texturas que Ernesto va proponiendo. Una de las cosas que, bueno, suscitó diálogo entre Javier, entre otros compañeros que fuimos hablando, lo cual me pareció ya como que el libro nos puso a trabajar. Celebro este dispositivo, ¿no? Que es el conversatorio, porque me parece que le hace honor al libro en el sentido de suscitar este diálogo entre nosotros. Una de las cosas que me parece bien interesante y en la cual me detuve, ya lo había leído al libro, le había hecho algún comentario a Ernesto un poquito cerrado, ¿no? Esto que enlazaba el deseo del analista, el análisis en intención y en extensión, con la dirección de la cura y el deseo allí como pivote, el deseo del analista en la dirección de la cura. Este, Al encontrarme de nuevo con el libro, bueno, me encuentro con un libro bastante intervenido, con subrayados, con anotaciones en los márgenes, con subrayados en los pies de páginas, porque es un libro que va enlazando algunos recortes que Ernesto hace y profundiza de algunas citas de Lacan que arrojan bastante luz sobre este concepto del deseo del analista. Em, entonces, bueno, ahí me detuve en algo que me llamó la atención y que quiero proponerte que puedas decir algo más sobre la mutación en la economía del deseo. Pero cuando voy a poner economía del deseo, cometo un lapsus y escribo economía del sujeto. Así que también voy a tomar ese lapsus para que lo podamos pensar, porque creo que también hay algo ahí que se subvierte en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ya el título propone cosas bien interesantes que me detuve bastante en el título y en algunas cosas que ya recortó Andrés. Como decía, son diferentes versiones que Ernesto nos trae, texturas, hilos que propone este libro ensayo para abordar y profundizar un concepto fundamental e ineludible en lo que respecta a la práctica y al porvenir del psicoanálisis, el deseo del analista. Ya de entrada el título enlaza el deseo del analista a un acto que queda a cuenta del sujeto, su herejía. Ernesto va tejiendo una trama que enlaza la posición analizante y la posición analista, el psicoanálisis en intención y en extensión, a su vez con la práctica clínica. Son bien interesantes las acepciones de la palabra herejía, algunas las trajo Andrés. En griego refiere a llevar a cabo una elección particular, a cosa hecha erradamente y a error sostenido de manera persistente. Esto es algo que Ernesto va a abordar en este libro, que se va a centrar bastante allí, tomando también una frase que me parece bien interesante, que dice: vale la pena errar a través de toda una serie de particulares para que algo singular no sea omitido. Y ahí esto se engancha con esta cuestión de la suerte. Si algo se encuentra que defina lo singular, es lo que es llamado por su nombre un destino. Esto es una cita de Lacan.
Es eso lo singular. Vale la pena haber obtenido por suerte, una suerte que de todos modos tiene sus reglas. Entonces ahí me parecía interesante pensar, bueno, esto del error y la suerte, de qué manera se enlazaban. RCI, aeresis, RCI, dice de la estructura del sujeto, pero también del error, de la falla inherente a ella y de la elección. Es con eso que el sujeto se las tiene que arreglar y es en el análisis que aprende su saber hacer y Ernesto nos propone un saber rebuscárselas. Se busca lo que no se tiene, inscripción de la falta, que será causa del deseo. RSI más 1, la herejía del sujeto, como cuarto nos propone Ernesto, en tanto saber hacer, saber usar de manera lógica el síntoma, decís por algún lado, ¿no? Otra de las cosas que me gustó mucho es, bueno, esta tensión que genera entre estas dos frases. Si el deseo del analista es su interpretación, si el deseo del analista si el deseo es su interpretación, el deseo del analista es su enunciación, poniendo de relieve el acto del decir y hace hincapié en eso que pasa, que se transmite a otros en el acto de tomar la palabra como estamos haciendo hoy, lo cual produce el lazo y renueva una causa que nos causa, el psicoanálisis. Deseo inédito, que es causa y efecto de la lógica del no todo. Sostiene y se sostiene, tal como dice Ernesto, en ese misterioso lugar donde se anudan falta e invención. Era algo de lo que también puntuaba Andrés. Dice Ernesto, tiene predilección tanto por lo singular como por lo nuevo. Deseo que se caracteriza por ser un deseo impuro, inédito, advertido. ¿Advertido de qué? De la inexistencia del otro y de los esfuerzos del sujeto por ocultar esa verdad, nos dice Ernesto. Deseo decidido que está en posición de objeto. Este deseo es lo único que el analista tiene para dar, y ahí me pareció como interesante cuando vos situás esta cuestión justamente en las antípodas del deseo del analista que tiene que ver con el deseo de curar, y me gustó esto que tomabas de que no se trata de un deseo de no curar, sino un no deseo de curar. Entonces, también ahí me parecía como interesante para conversarlo. Bueno, es lo único que el analista tiene para dar y es el resultado del análisis del analista. Resto de las operaciones producidas a lo largo del análisis. Tiene que ver con la función del resto que trabaja muy bien Ernesto en este texto, que actuará como causa. Saber ser un desecho, agrego, deshecho, deshacerse de ese lugar que se ocupaba para hacer consistir al otro y que eso lleve al sujeto al entusiasmo. Como efecto del análisis, sin este entusiasmo no habría analista, que eso también me pareció como muy novedoso. Hay algo más que la autorización del analista que tiene que ver con este entusiasmo que refiere a una nueva posición frente a la causa del deseo. El analista se autoriza por este deseo, el analista que, o sea, hay como un desdoblamiento, ¿no? El analista que se autoriza aquello en lo que se autoriza, que es de él mismo, y ante algunos otros, y algo más, que tiene que ver con el saber en lo real, que bueno, hay cierto límite allí que implica haber cernido la causa de su horror al saber, saber ser un desecho y llevarlo al entusiasmo, como ese algo más necesario, ¿no? Entonces, en ese sentido, este tema del límite, que tiene que ver con lo imposible, Ernesto lo sitúa como el umbral de este acto de herejía, ¿no? Entonces, bueno, me parecía como bien interesante. También ese cruce entre el calce, o el cruce o calce que hace entre falta e invención, que implica esta herejía del sujeto y que tiene relación con lo real, con lo imposible, en tanto límite que será para el sujeto el umbral de su herejía, lo cual está vinculado al acto de autorización del analista, así lo entiendo, eso de lo que se autoriza y en lo que se autoriza. Bien, bueno, luego algo que trabajaste en relación también a la angustia, que me gustó muchísimo porque planteas allí, ¿no? Como una nueva posición, articulando la angustia como posibilidad de la libertad, que refiere a la asunción de otra posición frente a la soledad, el silencio y la oscuridad de la vida. No es la angustia, sino la decisión de hacer algo a partir de ella y más allá de ella.
Ahí creo que se vincula esto del deseo decidido a hacer algo a partir, pero más allá de la angustia, y acá aparece nuevamente lo del entusiasmo. Luego también se vincula con la verdad, y dice Ernesto, lo voy a citar: la verdad es un decir que apunta a lo real y a la posibilidad de su escritura. Bueno, por ahí un poco los apuntes que había tomado para poder abrir a la conversación. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada quiero agradecer enormemente el gesto de amistad que han tenido conmigo y con el libro especialmente. Bueno, ustedes sabrán, ¿no?, que cuando uno escribe algo y lo dona a otro, ya hay un desprendimiento, ¿no?, donde ese escrito pasa a ser de nadie, ¿no? En particular, salvo de cada encuentro, ¿no?, entre esas letras y cada lector. Por otro lado, este libro ya tiene algunos añitos. Recuerdo que en el 2020 empezó la pandemia. Me apuré, ¿no? En marzo o abril me apuré a terminar de escribir el libro, porque después ya en el transcurso del año no iba a poder hacerlo, ¿no? Bueno, ustedes saben por qué, ¿no? Y bueno, empezó la pandemia, tuve mucho tiempo para escribir otro, pero bueno, ya lo entregué a la editorial. Así que bueno, hay algo también precipitado, ¿no? Prisa, siguiendo la lógica lacaniana, apuro, ¿no? Más en criollo. Pero bueno, eso salió y entonces, bueno, encuentro, por un lado, reconozco, ¿no?, algunas ideas en las lecturas que van haciendo, o incluso recuerdo cosas que ya me había olvidado, pero al mismo tiempo está la impronta de cada lector y eso es genial, ¿no? Realmente, eh, bueno, están ustedes, su formación, su recorrido y lo que pueden ahí inventar también heréticamente. Hago como una vueltita, ¿sí? Después no sé si seguimos conversando, ¿sí? Como un puntuado de algunas cuestiones que fueron planteando. Comienzo por Andrés, con este tema de la ocurrencia. El título efectivamente fue una ocurrencia, el deseo del analista y la herejía del sujeto. Hace poquito leí un libro de Alush, muy recomendable, muy controversial también, que se llama 213 ocurrencias en Jacques Lacan, y él plantea, ¿no?, la ocurrencia justamente como lo que ocurre, por eso lo traduce en español como ocurrencia, algo que ocurre, pero que se trata de algo, de un decir que bascula entre la tontería y la verdad, ¿no? Eh, y uno se tiene que animar, ¿no?, a poder escribir a partir de esas ocurrencias que son muy simples, ¿no?, pero que son más lúcidas que uno mismo. Uno siempre va detrás, ¿no?, de ese decir más lenguajero. Entonces, bueno, efectivamente se trató de una ocurrencia. Como toda ocurrencia, uno la puede leer después, incluso la puede leer después de otras lecturas, pero ahora escucho que efectivamente se trata de un sintagma compuesto que viene un poco a tratar nada, de no dejar el protagonismo del lado del analista, ¿no? Como muchas veces por ahí se desliza dentro del lacanismo, con este concepto nuevo, ¿no?, de Lacan, deseo del analista. Ahí, si no hay herejía del sujeto, ¿no?, no hay deseo del analista que pueda leerse a posteriori, ¿no? En definitiva, el deseo del analista es la expresión de esa inexistencia del otro completo. Marguerite Duras dirá, bueno, es el lugar vacío de Dios, ¿no? Ese lugar vacío de Dios es el lugar de la escritura. El deseo del analista viene a encarnar algo de esa ausencia que funciona como causa para un decir, ¿no? Para un decir nuevo de parte del analizante. Ahí se produce esa herejía, ¿no? Bueno, súper interesantes
bueno, esta búsqueda de la palabra, ¿no? Y realmente, y para mí una novedad que antes el cristianismo no tenía el lastre, ¿no? que tuvo después la palabra herejía. Eh, bueno, y bueno, y la diferencia con apóstasis y blasfemia, bueno, sumamente interesante. Respecto de la pregunta, bueno, por otro lado, ahí vos, Andrés, planteás, ¿no? Esta relación entre herejía, verdad y elección y, e invención, vale, e invención. Y, y entonces, bueno, ahí tenemos una verdad que ya tiene que ver más con la articulación entre lo simbólico y lo real y no como en los comienzos de la enseñanza de Lacan, y durante un buen tiempo, ¿no? Dentro de esa enseñanza que estaba más entre lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Esa posición herética, ¿no? Que Lacan plantea como la vía que cada uno elige, ¿no? Para tomar el camino de la verdad, esa verdad singular que solo vale como marca transformada para cada quien. Bueno, efectivamente se trata de un camino inventivo, singularísimo, que de ningún modo puede pasarse, ¿no? De uno a otro. Lo intransmisible yo lo ubicaría en la singularidad de esa experiencia. Después podemos transmitir algo de eso intransmisible, pero bueno, no como un saber, ¿no? Que pretenda decir cada verdad singular. Ese saber está perdido. Interesante también ubicar, ¿no? Este camino herético por el lado del decir, del acontecimiento del decir, y al mismo tiempo de este artificio artesanado que tiene que ver también con el saber hacer con la lengua, pero también con algo del orden de una praxis, ¿no? Una praxis que será sintomática con H en el mejor de los casos, y que, bueno, le ofrecerá al sujeto otro lugar posible en el mundo que tendrá que renovar cada vez. Es decisivo, pero no definitivo. En cada encuentro con un otro se pondrá en juego la verdad singular entre uno y otro, praxis sintomática mediante. Y en relación a la pregunta, liberación y liquidación, no lo recordaba, claro, son significantes, ¿no? En definitiva, qué sé yo, el objeto A es un concepto, ¿no? Pero hay muchas palabras que nosotros utilizamos para para poder conceptualizar, ¿no? Algo en nuestra práctica, que en definitiva son eso, son palabras, entonces es como nos resuena un poquito a cada quien y cómo esos términos devienen un poco significantes. La palabra liquidación me resultaba como muy absoluta, y la palabra liberación me gustó mucho más para hablar de lo que sucede en el final de un análisis con la transferencia. Quizá también la palabra liquidación, por supuesto, más que válida, utilizada por Freud incluso, a veces se asocia más a una caída estrepitosa del analista, ¿no? Y eso solo ocurre en algunas experiencias, no en todas. En otras se produce un desplazamiento, un deslizamiento, ¿no? Una caída mucho más amortiguada, sutil. Bueno, en definitiva, me parece que hay algo justamente del margen de libertad que un sujeto gana después de la experiencia de un análisis, que incide, ¿no? Obviamente en esa transferencia, pues el mismo sujeto el que deviene analista de sus propios dichos, siempre en relación con otros, aunque ya no sea en relación con ese que ocupó el lugar de analista hasta el momento, pero algo se libera ahí entre determinismo y libertad, ¿no? Me parece que la palabra liberación habla de ese margen, y de esa dinámica entre el resto y la causa. Y con esto, por ahí engancho con algo que decía Karina también, en relación a este par, resto-causa, ¿no? Que, que en la medida, ¿no? En que algo se sigue liberando, incluso en lo interminable de un análisis, ¿sí? Ese resto funciona mejor a veces, no siempre, como causa, al menos en algunas nuevas transferencias. Ahí ubicaría el entusiasmo tal como lo plantea Lacan de pasada, no como un atributo del ser, una cualidad de personalidad, sino como una posición, una nueva posición, eh,
como efecto del análisis personal, pero que se juega después en, bueno, en los análisis que dirigimos. Solo podemos semblantear el lugar de resto si eso causa, no sé, algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, un decir nuevo que en definitiva, bueno, lo podemos decir sin vergüenza, es para ayudar a alguien, ¿no? A que alguien viva mejor. Bueno, eh, respecto de la lectura de Javier, bueno, estuvimos charlando sobre el objeto, ni más ni menos qué tema, el objeto A, y esta cuestión de la suerte, ¿no? La suerte en el nudo se juega en el A, dice Lacan en el 22, hace una homofonía ahí en francés, la de dance, ¿no? Ahí adentro, dance la, ¿no? En el A. La suerte del nudo se juega en el A. El as está ubicado en el calce, ¿no? En el calce del nudo entre simbólico, imaginario y real. Es decir, el A participa de todos los enlaces, ¿no? Que forman parte de esa estructura, ¿no? Una estructura que se va estructurando como tal entre analizante y analista. Ahí se juega la suerte del nudo, es decir, cualquier intervención del analista, cualquier herejía del sujeto pasa necesariamente por el A, vaciándolo de mandatos, de ideales, de sentidos fantasmáticos, de sentidos de la época, ¿no? Lo que fuese, y en ese vaciamiento funciona mejor como causa de deseo. En ese vaciamiento yo ubicaría la cuestión del torbellino, que con un grupo de colegas de Convergencia lo empezamos a estudiar tiempo después de la publicación del libro, ¿no? O sea que no, en el libro no hay ninguna alusión al respecto. Así que, bueno, más que bienvenida la pregunta. En Lacan hay un par de lugares donde podemos encontrar algunas referencias respecto de esta noción de la teoría del caos, de la física. Una de ellas es la jornada de cárteles de la Escuela Freudiana de París, 2 días después 2 días antes, perdón, de la anteúltima clase del seminario 22. Creo que la anteúltima clase del 22 la podemos leer de otro modo, pasando, ¿no? Por ese discurso de clausura de las jornadas. Y ahí Lacan habla 3 veces del torbellino, ¿no? Y lo ubica justamente en este calce, en este corazón del nudo, ¿no? Y después, bueno, ya en la disolución de la Escuela Freudiana de París, nuevamente lo menciona en 3 oportunidades, pero ya hablando más de las políticas de escuela y de este vaciamiento necesario para despegar el encolado, ¿no? Propio de, bueno, de lo que sucedía en aquel tiempo en la Escuela Freudiana de París y lo que puede suceder en cualquier agrupamiento de analistas. Pero la noción de torbellino tiene que ver con esto que aspira y escupe, ¿no? Aspira, ¿no? Eso que tiende a empastarse y escupe algo nuevo. Eh, entonces, el lugar del A ya no sería solo el lugar de la falta, sino el lugar de un agujero que gira y que al girar imprime otro movimiento en la estructura, aunque sea modesto, ¿no? Una sesión donde algo diferente se dijo y muchas veces incluso esa pérdida de coordenadas se siente en el cuerpo, ¿no? Alguien sale de sesión y no sabe, ¿no? Vieron que muchas veces pasa, se va para allá y el auto lo tenía en el otro lado, ¿no? Bueno, esa pérdida de coordenadas es la respuesta en el cuerpo de algo que hizo Torbellino y que tiene que ver con la lógica del acto. Uno ya no es exactamente igual a como era ante el Torbellino. Ya les digo, no esperamos nada grandilocuente. Pequeños decires heréticos torbellinarios que mueven ahí mueven el asunto y bueno, y ya no hay retorno, ¿no? Ese es el punto que hay que alcanzar, dice Nietzsche. Bueno, tema para seguir investigando durante todas nuestras vidas, más o menos. Bueno, y en relación a lo que planteaba Karina, bueno, varias cosas fui ahí anotando, tomo un par para poder bueno, charlar entre todos. Bueno, la cuestión de la suerte ahí queda ligada al destino, ¿no? En esa frase de Lacan, que es una respuesta a Jacques Aubert. Muy lindo texto, muy lindo texto. Y ahí pensaba en lo que decías, el error y la suerte, ¿no? Me sonaba error, errar,
ahí está la suerte, ¿no? Ahí está la suerte como destino que se va forjando. Digo el errar porque eh, en francés, la letra R es además la conjugación del verbo errar, y al mismo tiempo es la estela que deja el barco a su paso, ¿no? Y que se va disipando, ¿no? Que cuando uno quiere asir, ya se perdió, pero sabe que el barco pasó. Ese me parece que es el efecto fugaz fulgurante de un decir distinto. Que cuando uno se lo quiere contar a otro ya perdió gracia. ¿No? Es algo, es una huella evanescente, algo que ahí aconteció, se perdió, pero que, bueno, incidió en la economía de goce y en la economía lenguajera del sujeto. Me animo a decirlo así a partir de esa ocurrencia. El saber rebuscárselas no lo recordaba, es bien rioplatense. Me encanta, sí, sí, saber rebuscárselas. Porque en francés, Lacan, hablando de la última teoría del fin de análisis, saber hacer, ¿no? Savoir y faire avec les symptômes. eh, bueno, eh, subraya este sintagma muy usado en Francia, el saber hacer, ¿no? Como algo justamente del orden del artesanado, ¿no? El saber hacer, con un guión, savoir-faire. ¿No? El I, ¿no? Se tradujo muchas veces como adverbio de lugar, saber hacer ahí, ¿no? Ahí podríamos decir en la falla del nudo, en el A, en el error, saber hacer ahí con el síntoma o con el santón, ¿no? Singularísimo. Es ahí, y ahí es ahí, en ese pequeñito lugar que dejó marca en el sujeto, ¿no? Es ahí. Algunos colegas franceses me decían que es una expresión utilizada coloquialmente en Francia, el savoir-faire. Digo esto porque sería mejor traducirlo como saber arreglárselas, ¿no? Pero no importa, son esas traducciones que aunque no sean las correctas, ya generan una asociación. Por ejemplo, de qué lugar se trata, ¿no? Y ahí yo destacaría el pronominal, ¿no? Porque en definitiva en un análisis siempre se dice, se escribe, ¿sí? Se sabe hacer entre analizante y analista. Siempre más del lado del analizante, pero no sin el deseo del analista, no sin el acompañamiento del analista. Y este saber rebuscárselas, me parece que si en criollo hablaba un poco de ese ingenio propio, de ese saber hacer singular, con esa marca, ¿no? Del otro, ¿no? Que, bueno, comandó el armado del fantasma. Pero también, bueno, me resonaba rebuscar, es como volver a buscar. El fantasma es una manera de buscar una respuesta frente a eso. Bueno, hay otras posibles, más propiciatorias para la vida de alguien. Bueno, me parece que el volver a buscar, ¿no? Una mejor forma podría estar un poquito expresada en esa idea. Sí, a mí me sugería también esto bueno, del movimiento, ¿no? En esto de la búsqueda a partir de esa falta que relanza el deseo. Bueno, muchas gracias y vamos a pasar a la segunda mesa ahora. Sí. Creo que te está llamando. No, yo solo defino. No digo por la cámara. Cartel primero, Bueno, continuamos con la mesa 2. Seguimos con la misma dinámica.
va a comenzar Marcela a comentar el libro de Ernesto, y Ernesto después va a devolver algo y después vamos a comentar entre todos. Silencio. Bueno, a mí me pasó después de saber de haber organizado este encuentro que quería leer todo el libro, comentar todo. Después me tranquilicé y voy a intentar decir un poco de algo y bueno, y compartir unas preguntas que me surgieron en el encuentro con esa lectura. Es un placer para mí compartir con ustedes hoy y por supuesto, Ernesto, es una alegría recibirte en nuestra escuela. Encontrarme con tus letras y tu entusiasta transmisión es una causa, entre otras, de estar aquí. El deseo del analista y la herejía del sujeto es un ensayo que reúne varios tópicos que hacen a nuestra tarea. En una prosa amable y contundente, pone a dialogar prácticas institucionales, teóricas, análisis de caso, pase, transferencia de trabajo, llegando así, como quien no quiere la cosa, al deseo, si es que este es un lugar donde llegar. Fui hereje y elegí la verdad de Proust. Y comparto con él que el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Ernesto recorre a través del tiempo perdido diferentes dimensiones en la dirección de una cura, enfatizando con mucha inspiración en un verbo, elegir. La importancia del verbo lo oí decir y escuché. El verbo es un gran proveedor, enlaza significado y estructura, establece relaciones, mueve. Ambos autores transitan metonímicamente por el amor, la memoria, el tiempo, el hallazgo, la verdad y la creación. Proust redefine el género literario promoviendo una nueva visión del tiempo y de la memoria particular. No describe acontecimientos de forma estrictamente cronológica. Narra los hechos como destellos de recuerdo que florecen en la memoria de manera involuntaria, dando espacio a eso que se creía olvidado. En esta novela, que de corta y liviana no tiene nada, brujulea entre la niñez, adolescencia y juventud, entre la desilusión, la pérdida, el arrepentimiento y también la sexualidad. Tiempo, memoria y arte evocan un pasado que apunta al futuro. Escribiendo en busca de su verdad, encuentra la herejía. ¿Pero acaso puede recobrarse el tiempo perdido? En este punto, Ernesto propone seguir la huella de la iniciativa imaginaria al servicio de una poiesis, que transforme lo perdido en un destino posible, articulando allí el deseo del analista y la herejía del sujeto. Propone una dimensión de lo imaginario ligada al objeto A, al corazón del nudo, y más allá de la consistencia del cuerpo, pero no sin ella. En busca del tiempo perdido nos propone, al igual que un análisis, ir al punto de enunciación, mostrando que esas versiones del otro, devenidas de la narrativa singular, se suman otras propias de cada época y de cada lugar, a las cuales es menester hacerle espacio. Este libro, entre otras cosas, propone de una forma muy nítida incluir al sujeto dentro de la función deseo del analista, porque haciendo pasar ese deseo, se impulsa el vaciamiento que, si todo sale bien, puede dar origen a la invención. Escuchamos decir de lo inmunda de nuestra tarea, pero pocas tareas se parecen tanto al amor. Armar algo allí donde no había nada. Ernesto ubica el encuentro fugaz y azaroso entre el deseo del analista y la herejía del sujeto en el margen. Márgenes, enfatiza luego, construido por lo particular de cada análisis. Márgenes que habilitan la escritura. Márgenes que son lugar, tiempo, oportunidad, límite y borde. Hago eco en las palabras de Proust. El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. ¿Son los herejes los nuevos ojos? Son los que activarán el verbo abriendo el camino por donde alcanzar la verdad. Una verdad que apunta a lo real y a la posibilidad de su escritura, en procura de guardar más allá un trozo de cielo. La herejía del sujeto, dice Ernesto, podría considerarse como uno de los nuevos nombres de la lógica de fin de análisis. Te pregunto entonces si ser hereje, hereje de buena manera,
es también lo posible frente a lo imposible de recobrar el tiempo perdido. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Ahora vamos a continuar con Lucía Moleri. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, Orne? Bueno, estoy muy contenta y sumamente entusiasmada de participar en este conversatorio con Ernesto y con mis compañeros de escuela también. Retomo en este punto un diálogo que comenzó con Ernesto hace 2 años, cuando ofició de lector en el SAE llamado Las formaciones del analista, produciéndose en ese intercambio algo nuevo para mí que no estaba escrito en mi texto y que retomé 2 meses después en el trabajo que titulé Amar la trama más que al desenlace, presentado en las jornadas de los 40 años de la escuela, que se llamaron ¿Cómo se escribe la experiencia de hacer escuela? 3 títulos que se entrelazan en un recorrido personal, junto con este cuarto, que es el libro que hoy nos convoca, para seguir produciendo junto con otros lecturas herejes a partir del deseo del analista. En esas jornadas, Ernesto me regala este libro, y pese al entusiasmo con que venía en ese diálogo y lo provocador de ese fuego de la tapa que ya prometía una lectura intensa, distintas contingencias hicieron que el libro quedara para leer después y luego fuera olvidado. Ahora pienso que no fue nada casual ese olvido. Y allí estuvo en un estante esperando el momento propicio a ser leído. Al recibir la convocatoria para participar en el conversatorio, dije, sí, es ahora. Y me anoté lanzándome a lo desconocido, sin haber leído el libro, pero con la certeza de que encontraría en el texto algo que estaba esperando. Valió la pena esa espera, ya que esta lectura se anuda y se anida hoy en un espacio vacío que antes no estaba. En las primeras líneas del libro, Ernesto habla de la aparición súbita, casi epifánica, de la expresión el deseo del analista y la herejía del sujeto. Y esa fue la sensación con la que recorrí estas páginas de principio a fin. Bueno, no todo el libro aún. Al momento de estar escribiendo estas líneas, domingo a la mañana, mate mediante, aún está sin leer el último capítulo, Nuevos caminos del deseo del analista. Eran 7 páginas más, las podría haber terminado, pero decidí jugar un juego. Subrayé prácticamente todo el libro, así que pensar en lograr un breve resumen o extraer una sola idea que dé cuenta del recorrido o una pregunta perspicaz que denote un más allá de la lectura me resultaba abrumador para estos 5 minutos. Así que pensé en enfocarme en lo que este libro me produjo. El magistral y delicado encadenamiento de ideas, conceptos y propuestas apoyadas en la letra de Freud y Lacan y muchos otros, así como en bellas y escalofriantes piezas de arte y en retazos de la historia del psicoanálisis e incluso de la institución del otro lado del río a la que perteneces, me fue generando diferentes estados. Hace mucho tiempo que una lectura de psicoanálisis no me conmovía tanto, ni producía tan intensas sensaciones. En el devenir de los capítulos iba pasando desde un genuino y concienzudo interés en seguir la arqueología de la lógica teórica que sustenta el concepto del deseo del analista, pasando por un alocado entusiasmo que se sintió intensamente en el cuerpo, en relación a esa atractiva falta que habilita la trayectoria del deseo y la herejía del sujeto. Esta lectura también produjo una gran proliferación de asociaciones, reviviendo tramos del análisis, así como de ideas y proyectos en mi cabeza en relación a la transmisión. Especialmente generó la necesidad de escribir propuestas de trabajo con otros, inspirados en esta lectura y entramadas con la experiencia de escuela, así como retazos del análisis que fueron emergiendo como un camino por momentos señalizado y por otros desorientado. También pasé en la lectura por momentos de palpitante desasosiego, habitando ese vacío en su costado angustioso y su cara de creación, remitiendo el horizonte deshabitado del ser. Acuerdo plenamente con la tesis principal del libro. El deseo del analista no es sin el análisis del analista, habiendo atravesado esa herejía de abandonar un lugar en el otro, ya que en definitiva el otro no existe, pero quedando un resto de esa operación,
resto que se podrá constituir en síntoma, ese deseo del analista que posibilita nuestra práctica, para poder acompañar a los analizantes en el camino de su propia herejía. Esta es la tesis con carácter de sintagma, con todos sus matices y detalles, que Vettere desglosa durante todo el texto. Por momentos pasé por el enojo, el cuestionamiento y el aburrimiento en relación a los goces que se repiten sin excepción en la historia del movimiento psicoanalítico, las instituciones y los psicoanalistas. También pasé por el horror y la desesperanza, sobre todo en el penúltimo capítulo, donde el autor se aboca a una lectura de la posverdad, produciendo la sensación de que no hay salida, de que estamos ante un futuro oscuro. Entonces decidí parar. Considerando la montaña rusa de emociones, sensaciones físicas e ideas que me produjo el pasaje por los primeros 15 capítulos, pensé, ¿Ernesto tendrá la genial capacidad de renovar el entusiasmo en el último capítulo? Pausa para la lectura y sigo. Hoy, lunes a la mañana, también mate mediante, y pese al día gris, concluyo que sí, que se renueva el entusiasmo, pero no por un factor externo. De eso se trata en todo el libro, de la posibilidad de hacer, que se habilita por la herejía de no creer más en el otro y que se transmuta en deseo del analista. Será tanto en la trinchera de la clínica, propiciando a través del deseo del analista la herejía del analizante, herejía, ante muchos otros, entre ellos el discurso social de nuestro tiempo, aplastante y desubjetivante, como en el psicoanálisis en extensión, en el encuentro entre analistas, en que se incita a la invención, apuntando a un efecto en lo social. Cito una parte del último capítulo. Tanto en la clínica como en su transmisión, se tratará de inventar nuevos modos de decir y hacer. Por esta razón, el deseo del analista, al sostener y sostenerse en ese misterioso lugar donde se anuda la falta y la invención, tiene especial predilección tanto por lo singular como por lo nuevo. Pero para eso, el psicoanálisis tiene que poder ofrecerse como discurso, flexibilizando un poco más esos márgenes para poder insertarse en la polis. Muchas gracias. Bueno, Lucía, bueno, continuamos con la presentación de Daniela, y después continuamos con Ernesto. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, gracias, Ernesto, por estar acá y por la propuesta de la producción, y gracias a la escuela por hacer lugar a esta actividad. Bueno, qué contarte. En primer lugar, cuando surgió la propuesta, me pasa que necesito el libro objeto, sí o sí, y lo tuvimos porque estaba acá en la escuela. Bien, el primer, digamos, lo primero que me hizo pensar fue el prólogo de José Suberman, y lo voy a citar. En el prólogo, José resalta el gusto que fue prologar un libro psicoanalítico. Esa descripción de un libro psicoanalítico donde en cada afirmación del autor se siente la práctica de un psicoanalista. Ernesto Vettere logra en el transcurrir de su libro transmitir que la práctica de un psicoanalista es clínica, teórica e institucional. Y esos tres pilares van a estar en todo el recorrido del texto, del libro. Eso me hizo pensar y plantear que para mí hay una afirmación, a mi entender, nos invita a preguntarnos sobre los tiempos de la práctica y el devenir de su formalización teórica. Un libro psicoanalítico, y planteo la pregunta, ¿es posible una regla que lo sustente como tal? ¿A quién va dirigido ese libro, no? Teniendo en cuenta que la regla fundamental que nos propone en la clínica, en la regla freudiana, digamos, es lo aplicable, es la regla fundamental, es decirlo todo, ¿no? Y en la escritura, ¿cómo sería, no? Habría un pasaje temporal entre la escritura, la lectura de las formaciones de un analista, ¿no? Dice el autor, sí,
Cito, este libro fue escrito durante algunos años, sin que su autor lo sepa. Una primera pista se presentó junto con la aparición súbita, casi epifánica, de la expresión, el deseo del analista y la herejía del sujeto. Desde esa sorpresiva manifestación me habitó el deseo de escribir un libro. Cierro la cita. Y me hace pensar si deseo de escribir un libro causado por el pasaje de un modo de decir lo propio de una experiencia es hacerse un nombre. Sería una escritura de un nombre propio. En posición analizante, escribe una experiencia de su práctica. Se precipita el acto de escritura, se concluye en un acto de inscripción que permite disponer de las marcas que escribe a cuenta propia, en un acto de transmisión. Es así que el autor nos orienta diciendo, durante un tiempo esas palabras quedaron ahí, y en consecuencia con el deseo que lo habita. A partir del eco de su soledad, las palabras se enlazan al hábitat del deseo que lo impulsa a tomar una dirección, dejando de lado una multiplicidad de otras opciones, como decías vos, ¿no? Se precipitaba algo de la pandemia. A favor de algunas, y en el momento que empieza a escribir toma una posición. Hay un punto de partida, tiempo de elección de las palabras que serán pronunciadas luego de transitada la experiencia. Esto me parece que es clave todo el tiempo cómo lo transmitís, que no hay a partir de esta experiencia con otro, se singulariza una voz, yo lo digo así, una voz propia, y se subraya una formalización de lo que procura transmitir. Leemos en todo el recorrido del libro, en sus preguntas, sus ideas, sus propuestas, que el analista no puede estar inmerso en la experiencia y al mismo tiempo dar cuenta de ella. Es pertinente considerar acto de escritura a la función que ejerce un analista cuando transmite, cuando concibe la enseñanza en términos de transmisión. En este acto no puede prescindirse de la dimensión ficcional que crea un encuentro entre el diálogo analítico y las diferentes lecturas a las que el analista recurre para formarse. Transmisión de la experiencia, pasaje del acto a decir este acto. No hay transmisión posible sin lectura y en consecuencia al texto que se requiere para pasar la experiencia. Cada caso se vuelve un caso donde la articulación teórica se hace cada vez, abre a la política de una escritura en psicoanálisis. Eso es lo que me despertó, digamos, tu articulación teórica. El interlocutor en el diálogo con otros, tirando del hilo, puede alcanzar un punto de enunciación si logra iniciar de uno en uno, eso gestará un porvenir. Lo que me hiciste pensar es esto de que a veces insistimos en la transmisión a un colectivo o a una comunidad, y en realidad no es posible que cada uno de los que estamos hoy acá nos vamos a llevar algo, pero ese algo es desde lo singular y no de un todo, ¿no? Que a veces en una institución nos caemos en esa trampa, ¿no? Un analista cuando escribe lo hace para poder encontrarse con lo que surge del desprendimiento que se produjo durante la conducción. Esa lectura retroactiva es lo único con lo que cuenta para orientarse, ya que parte de confortarse, ahora no sé qué quise decir, con la dificultad de una situación analítica. Bien, el autor nos revela que en el transcurrir del tiempo hace la distancia necesaria para que las cosas puedan hacerse de un lugar.
La escritura del analista, ese proceso que gesta intervalo entre los efectos producidos en el análisis y el momento en que él puede dar cuenta de ellos. Dar tiempo para que otro hable. El analista abre así un campo temporal para las preguntas del analizante. La experiencia ligada más a la verdad que al saber, dirá el autor. No se trata de procurar el bien del paciente, sí promover que el deseo del sujeto mantenga la dirección del análisis. Saber sobre la inexistencia del otro, en este caso, bajo la figura del soberano bien, es producto de una experiencia, la de haber encontrado ese límite. Esto me pareció un hallazgo bien interesante, en el que se plantea toda una problemática del deseo. ¿Cómo se produce ese encuentro? Porque vos hablas de, ¿no? Insistís en un encuentro, ¿no? ¿Cómo se produce ese encuentro? Límite, imposibilidad ligada a la inexistencia del otro, imposibilidad a partir de cuya inscripción se abre otro campo de posibilidades para la trayectoria deseante del sujeto. Aquí, ¿se podría pensar el límite como punto de partida y no de llegada? El deseo del analista apunta a determinar la causa del deseo del otro, otro con mayúscula. Entonces, plantea el autor, encuentro en relación a la interpretación como operación princeps entre el deseo del analista y el deseo del sujeto. El autor dirá que el deseo se capta en la interpretación. Lo que vale allí es el silencio del analista. Eso indecible que se transmite a través de su decir. La interpretación no atañe solamente a una cuestión de palabra, su lógica atañe al objeto, que esto se dijo en las mesas anteriores. Es posible pensar que es la transferencia la que produce un límite a lo interpretable ligada a un real imposible. ¿Cuál es la especificidad que hace a lo propio de la escritura en psicoanálisis? Cada vez el deseo del analista resulta abordado y nominado de manera singular, porque responde a una interrogación, a un sesgo, a un impas o a un callejón sin salida. Nos proponemos despejar qué articulación está en juego cada vez, elucidar cuál es el verdadero problema psicoanalítico que está encerrado en cada nominación del concepto. ¿Por qué escribimos los psicoanalistas nuestra práctica? ¿Por qué elegimos narrar con las dificultades que ello presenta? Ahí. Bueno, bien, muchas gracias, Daniela. Aplaudamos. Vamos. Quedó trunco, vamos. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Ernesto, al autor del libro, para que haga los comentarios que considere necesario. Sí, los que pueda. Y bueno, seré un poco más breve que la vuelta anterior, así después charlamos entre todos. Sí, es un montón, es un montón. Lo que fueron ahí puntuando, leyendo, preguntando y proponiendo. Em, bueno, Marce, bueno, comenzaste con Proust. Hoy con mi mujer estábamos paseando por una librería que queda, una librería muy conocida acá, que queda cruzando la puerta de la Ciudadela. No, puro verso, puro verso. Y hay encontramos las obras completas, los 7 tomos en busca del tiempo perdido, que en general uno los encuentra así por separado. Esto estaba en una caja hermosa, así con los 7 tomos y una imagen que creo que es como un baile, lo de los Guermantes, será de una preciosura. Pero bueno, ahí está, ¿eh? No lo pudimos llevar. Está caro.
Sí. Y no le saqué foto. Y ahora me arrepiento, mañana paso. Eh, ¿Cómo? Ah, ah, sí, sí, sí. Ah, está. Genial. Sí, sí. Sí, es incluso otro impacto visual, ¿eh? Ver ese objeto libro, ¿no? Es otra cosa. Bueno, confieso que ahora lo recuerdo, que en un momento ahí, bueno, escribiendo el libro, se me ocurrió qué interesante sería un cártel entre, ¿no? Un cártel entre Proust, Beckett, Joyce y el más uno Lacan. ¿No? Y bueno, no me dio la imaginación para decir algo al respecto. ¿Eh? Como uno más, ahí, No, no, no. como más uno, como No, uno no me más. aceptarían, no, no. Pero bueno, quedaron en el libro, quedaron sueltos, sin anudar demasiado, quedaron estos autores, ¿no? Y sí, a Beckett le dediqué un capítulo, creo, a Proust y bueno, y Joyce está, ¿no? Desde el título en adelante está obviamente más presente. Bueno, quiero decir algo más. Bruce y Joyce una noche se encontraron en París y no se dieron bola. No, Joyce estaba muy, muy borracho. Bueno, no importa. No creo. Y también en algún momento me pregunté qué hubiese sido, ¿no? Si ahí se hubiese producido un encuentro, ¿no? Para enfatizar esa palabra. Qué hubiese sido, ¿no? De la literatura y de la historia misma, ¿no? Si se hubiese producido ese encuentro. Bueno, en fin, sigamos con lo nuestro. Em, bueno, además, Marcelo, escribiste, bueno, de un modo muy, muy, muy poético y la última pregunta es una afirmación poética que creo que hace a la dirección de un análisis, tomando, ¿no? como propio los términos de Proust y también de Lacan y de estas dos categorías modales, ¿no? De las cuatro que tenemos, lo posible y lo imposible. Como se trata justamente de un nuevo decir, bueno, lo dejo ahí resonando. Y bueno, me gustó esto del margen, ¿no? Que muchas veces utilizamos la expresión al margen, ¿no? Al margen. Y, y claro, el margen es un lugar, es en el margen, ¿no? Por supuesto, alguien puede estar al margen, pero ahí también hay una transformación cuando el margen, cito lo que decís, Marce, es tiempo, es lugar, es límite y es borde, y es oportunidad. Ahí, ¿eh? Nada, lo dijiste vos. Eh, sí, bueno. Pero bueno, es eso, que se produce entre el escrito y el lector. Lacan alguna vez dijo, no hay derecho de autor, ¿no? Y bueno, esto se produce en los encuentros. Sí, 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 Que justamente esa sí, distinción que haces sí. entre en el margen y al margen aplica para la abstinencia y la neutralidad, que me parece que está bueno que lo Ah, sí, compartas, porque me parece que es sí, como muy, muy preciso sí, esa sí, sí, distinción. claro, sí, muy, muy, muy bueno. Eso es segurísimo que es tuyo, segurísimo. Sí, eso está bueno porque también, no, lo dije. Eh, no, es tiempo, en este caso cronológico también. Em, No, lo de abstinencia y neutralidad en psicoanálisis muchas veces son expresiones sinónimas, ¿no? Abstinencia, ¿no? Abstinencia y neutralidad. Y también, nuevamente, tomando algunos términos como palabras, como significantes, ahí a mí me sirve para la clínica hacer una distinción entre abstinencia y neutralidad y está muy bueno pensarlo así, ¿no? La neutralidad sería quedar al margen. La abstinencia es en el margen, ¿no? Formamos parte de la estructura. La estructura no es una estructura intrapsíquica que pertenece a alguien, ¿no? Es lo que se estructura
¿no? Los decires en juego que se estructuran entre analizante y analista, formamos parte de esa estructura, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un solo sujeto en análisis, y de ahí la abstinencia, ¿no? Entonces es eh, un lugar marginal, desde el cual invitamos a hablar a alguien con el deseo del analista como telón de fondo, y en algunas ocasiones ahí formando parte del acontecimiento, ¿no? Causando ahí un decir nuevo, aún sin saberlo, ¿no? Pero bueno, me parece que tanto para lo que sucede en el psicoanálisis en intención como lo que sucede en el análisis en extensión, es importante diferenciar abstinencia y neutralidad. Muchas veces los analistas en cuestiones de la política general, bueno, somos demasiado neutrales, para mi gusto. Entiendo que es dificilísimo, pues somos hijos de la época y tenemos que hacer una lectura en tiempo real, ¿no? De lo que ahí está sucediendo. Pero bueno, hay que a veces justamente arriesgar ahí un decir desde cierta posición abstinente, pero no neutral. Sobre todo cuando lo que está en juego es una ética que tiene que ver con la ética del psicoanálisis, ¿no? Del sujeto y sus lazos sociales. Entonces todo aquello de la época que irrumpe, ¿no? Y arrasa con eso, bueno, ahí también hay que tomar posición cuando y cómo se pueda. Bueno, lo del margen como tiempo, también en la extensión, es interesante porque ahí, bueno, están esos dos dioses griegos del tiempo, ¿no? Cronos, pero está también Kairos, ¿no? Que es el dios de la oportunidad, ¿no? Y ahí el tiempo del margen se transforma en ese tiempo del instante, ¿no? Bueno, con Lucía también recordaba, ¿no? Justamente lo que se va generando de encuentro en encuentro, ¿no? Porque Lucía y Jimena me habían invitado como lector de esa clase que estaba a cargo de ellas. Bueno, el encuentro, ¿no? en ustedes tuvo algún efecto, y en mí también. Unos meses después, creo, un tiempo después, fueron las jornadas de la Escuela Freudiana en Montevideo, y mi escrito, ¿no? Lo pude armar, bueno, tomando en cuenta ese título, lo pude armar a partir de la trama que se armó, ¿no? Como efecto de ese encuentro. Entonces, creo que es un buen ejemplo de lo que va sucediendo, aun cuando no hay transferencias previas, ¿no? Hay algo que sucede en el encuentro entre analistas, eh, y que, bueno, va gestando una transferencia de trabajo, ¿no? Pero bueno, a veces se va gestando a partir de estos encuentros, ¿no? Lo de nuevos caminos, bueno, aprovecho para contar algo que recuerdo ahora que tiene que ver con el libro, ¿no? Lo de nuevos caminos es un texto suelto que escribí para una convergencia de Tucumán. Eh, Ahí hice una traducción al francés, la primera que había hecho, y se la dio un colega de Dimensión de la Psicanálisis, que es una institución de convergencia. Y tiempo después, este colega me invita a hacer la experiencia de lo que ellos llaman el pase heterogéneo. Ellos tienen dos pases, el heterogéneo y el heterodoxo. Insiste lo de hetero, ¿no? En tanto pasaje de lo otro, porque ellos conceptualizan, ¿no? El fin de un análisis del lado de la lógica de lo femenino, ¿no? Por eso esas denominaciones. Y bueno, y justamente pasaron algunas cosas a partir de esos otros encuentros. Y no sé muy bien por qué quedó esa pieza suelta, la incluí en el final, sin saber muy bien por qué. Así que bueno, bueno, vos dejaste la lectura para el final, yo también lo incluí sin saber muy bien cómo, sin querer queriendo, ¿no? Sí. Bueno, y respecto a la lectura de Daniela, bueno, sumamente interesante varias de las cuestiones que planteaste en relación a lo que implica justamente escribir, ¿no? Escribir
iba a decir en un análisis, ¿no? En psicoanálisis. Bueno, ahí en esa equivocidad está, ¿no? Esa escritura que promovemos, esa escritura lo más herética posible, lo más singular posible, ¿no? Que se produce en cada análisis, en un estilo que no es ni del analista ni del analizante. Ahí también hay encuentro, es un estilo nuevo que se produce entre analizante y analista, que es la marca de ese análisis, ¿no? Ahí en ese estilo, ¿no? Estilo, antes era el objeto, ¿no? Stilum, el objeto con el que se hacía la marca sobre la piedra, después se transformó en la marca misma, ¿no? Ese estilo se genera entre analizante y analista en cada transferencia. Ahí se escribe en un análisis, pero el analista también escribe en el encuentro con otros analistas. Y ahí me parece muy importante nuevamente ponerle el acento en lo que sucede más a nivel de la transmisión que de la enseñanza. Bueno, ahí hay una serie de cuestiones también para ir debatiendo, pero que creo que muchas veces a Lacan, incluso, que es uno de nuestros dos grandes maestros, lo ubicamos más del lado de la enseñanza que de la transmisión. Fíjense que en las versiones de los seminarios, sobre todo, parece que habla solo, ¿no? O que habla con Sócrates, con Heidegger, con Sartre, con Suri Tomé, y no con sus colegas de la escuela, por ejemplo, ¿no? No sé, ahora estamos estudiando el 24, hay 2 clases a cargo de Didier Weil, están omitidas, la respuesta de Lacan a Didier Weil está omitida sobre el pase, súper interesante, hace una analogía con la carta robada. Después sobre el final cita a Cristevá con la idea de metalengua, ¿no? Expresión muy enigmática, pero interesante. Y bueno, ahí hay un Lacan, ¿no? Que soliloquea, ¿no? Podríamos decir que habla solo como un loco, ¿no? Por más brillante que sea. Y muchas de las cosas que él propone son efectos del encuentro con otros analistas, con colegas, más allá del lugar diferencial que él ocupaba en la escuela, con colegas con los que trabajaba, le daba la palabra, tomaban la palabra, respondía, planteaban diferencias. Entonces me parece que justamente, ¿no? En esos encuentros se da la posibilidad ahí de escribir algo entre uno y otro, ¿no? Y como vos decís, Daniela, no es uno y el colectivo, no es Lacan y su auditorio, no es ninguno de nosotros, ¿no? Y es de uno en uno, es de uno en uno porque justamente ahí se ponen en juego los análisis personales de cada quien y esa fibra íntima que al decir de Julien es la intimidad del entre dos. No es la intimidad de nadie en particular porque lo individual para nosotros no existe, ¿no? Es siempre transindividual en ese entre uno y otro, también cuando de colegas se trata, ahí se genera una intimidad éxtima que algo otro en el mejor de los casos y de vez en cuando puede escribir, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ernesto. Eh, Queríamos, no sé, la gente que está en el Zoom o acá presente, si quiere hacer algún comentario al respecto de los lados. Egregio, ¿no? Lo que no, mm, mm, mm. Bueno, si le parece, estamos por, ¿no? Ah, bueno. Claro. Ah, ya, bien, funcionó. Bueno, este, muchas gracias a todos por este trabajo compartido. No, brevemente que compartir también que me sorprendió, pero en realidad da cuenta, me parece, de las letras de Ernesto, ¿no? Que había trabajado un poco y ya leído tu libro cuando surge, ¿sí? Esta propuesta, dije, tengo ganas de estar en esa mesa, pero me demoré, como
Y el día que cerraba, cosa que a veces no suele, porque solemos, ¿no? Como postergar la fecha, ya estaban las 2 mesas y todo. Así que creo que este tema, ¿no? de la transmisión, ¿no? Y del entusiasmo realmente en acto, porque nos entusiasmó, ¿sí? Y hubo bueno, estas repercusiones y estos ecos, ¿sí? Bueno, mucha cosa, pero voy a tratar de recortar una. Respecto de esto de la oportunidad, ¿no? Y de la escritura en el margen, ¿sí? Si podías como aportar algo, desarrollar algo del psicoanálisis, por ejemplo, en el hospital, ¿m? En otra instancia, que no sea, bueno, la de nuestros consultorios privados, comillas. ¿M? Y, y bueno, y solo como remarcar que esto último que traías también del entre, me parece que atraviesa todo el escrito, ¿no? Todo tu texto. Para mí es como la tesis más fuerte. Me parece que es como una gran riqueza esta que lográs transmitir, ¿sí? Que ya no está, decías, no está el protagonismo en el analista, ¿no? Sino en eso que se genera, que se dice, que se escribe, que se produce. Así que bueno, nada, agradecerte por eso y si podés aportar algo más sobre estos otros lugares y márgenes en los que se trabaja también. ¿Ya? Para... Ah, sí. ¿Yo? Dale. No, pues sí, Acá. sí, yo soy otra, yo soy muchas, diría Isidor Ducás. No, en realidad era un comentario que Marilén subraya de tu texto, que es la oportunidad que está ligada a el kairos, el tokairos del tiempo. eh, y no, y me aparecía esta cuestión del tiempo eh, en tu reflexión de el tiempo en que escribiste el libro y aparte pandemia, etcétera, etcétera. También esto que vos planteás de por qué, sin razón aparente, aparece este último capítulo. em, el tiempo como el devenir, como la novela Río de Proust. Y entonces pensaba, dado que vos citaste a Kairos, increíblemente me vino esa palabra días atrás y no sabía, se me había perdido el griego y no sabía lo que quería decir ni por qué aparecía en mi cabeza Kairos. Lo que pasa es que me faltaba el nombre, esto Kairos. Pensaba que justamente el tiempo eh, proviene de Aión, que es el dios de la eternidad, y del cual se desprende Kairos, que es el tiempo simbólico, y el dios, el semidios Cronos, que es el de la cronología, que sería como el tiempo imaginario, ¿no? Y cómo en el transcurrir del análisis aparece la oportunidad de la interpretación sin que uno lo sepa, porque del lado hablamos del lado del texto, del lado del analista uno podría pensar que muchas veces hay interpretaciones que uno leyó al revés. Quiero decir, lo leyó sin darse cuenta que lo estaba leyendo. Recuerdo algo que me pasó ahora. Hace muchos años atrás, un adolescente, hace muchos años atrás, me dijo, ay, Celia, tengo que contarte algo muy fuerte que me pasó. Tuve mi primera experiencia de sexo oral. ¡Qué salado! Y yo le dije, salado, porque leí en ese momento, literalmente, sin metáfora. Y me quedé fría. Y ella decía, qué salado, como qué fuerte, o como ahora uno dice, un no, o yo qué sé, esto promovido porque estuve este fin de semana en la Argentina y decían, te da la piaba y en Uruguay quiere decir una cosa, pero en Buenos Aires quiere decir otra. Entonces, es esa confusión que es salada porque es fuerte, pero yo la leí. Entonces me hacía recordar esto, esta cuestión de la oportunidad a veces
que te viene y no sabes cómo, y apareció, y es el deseo del analista, en donde se sorprenden los dos. Ernesto quería decir algo. Bueno, gracias por los comentarios. Sí, Celia, cuando contabas el ejemplo, yo también digo salado, bueno, pero no sé del tema, así que pero sí, no, no, pero sí, no, pero sí, no, pero sí. Bueno, sí, claro. Pero, claro, pero ahí, claro, ahí está, incluso hasta, podemos decir, el error o el apresuramiento, o hasta cierta lectura, hasta literal, no metafórica del analista, que puede terminar siendo una interpretación. Eso es genial. Convengamos que por otro lado hay analizantes y analizantes, ¿no? Hay analizantes que se analizan, no puedo decir solos porque no es exactamente así, pero uno dice diferentes cuestiones y todo es inspiración para, ¿no? Y es admirable, ¿no? En algunos casos. Pero en otros, claro, hay algo, como vos decís, Celia, de la sorpresa, incluso de la ocurrencia, de lo que puede ser una broma, de lo que puede ser un error, de lo que puede ser un tono, ¿no? En el cual el analista dice algo, ¿no? Y si provocó una ola, funcionó como interpretación, ¿no? Así que esto es muy importante subrayarlo. Y ahí Kairos, podríamos decir, respecto de los otros dos dioses griegos, es el que de vez en cuando, hace un poquito de torbellino, ¿no? De vez en cuando. Sí. Así que hay un antes y un después, sí. Mm, exactamente, exactamente. Y es sutil, muchas veces, a veces tiene cierta radicalidad y a veces es sutil, a veces es hasta un poquito imperceptible, pero sin embargo, bueno, de Kairos en Kairos, un análisis sucede con los efectos que tiene en el análisis y en la vida, ¿no? Y respecto de esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, del deseo del analista en el hospital, yo ahí escribí un capítulo al respecto desde el lugar de supervisor, porque yo no hice carrera hospitalaria, pero transferencias mediante, años después, bueno, terminé supervisando en diferentes hospitales públicos de la región en la que vivo. Y ahí, bueno, justamente el margen se fue construyendo, porque de entrada era más al margen que en el margen, ¿no? Y después, ¿no? Se fue ahí, digamos, como construyendo en ese entre un lugar, ¿no? Un lugar en el cual podía, digamos, escuchar y ayudarlos a escuchar con las cosas que a mí se me perdían porque yo no tenía esa práctica, ni la había tenido. Yo trabajé en los comienzos en una clínica neuropsiquiátrica privada y era otra práctica, ¿no? Que la de algunos hospitales y además entre ellos, no sé, un hospital, eh, hospitales diferentes, ¿no? Además. Entonces había algo con lo que yo no contaba, ¿no? Y la transmisión era de ellos hacia mí, pero yo los podía ayudar justamente por estar fuera del microclima, ¿sí? Y ese microclima me parece que era un microclima, sobre todo el de las residencias, de mucha enseñanza, más enseñanza que transmisión, ¿sí? Mucha enseñanza, mucha búsqueda legítima, ¿no? De parte de los residentes de aprender, pero bueno, algunos referentes que se ubicaban más del lado, ¿no? Justamente de cierto saber. Pero ahí lo primero que evoqué en ese capítulo era la hospitalidad de Derrida, ¿no? Entonces, ser demasiado hospitalario, ¿no? Es un problema para el deseo del analista,
pero bueno, esa hospitalidad de Derrida, ¿no? De darle acogida a la infinita irreductibilidad del otro, es algo que ese tipo de prácticas me parece que favorece. Se me ocurría que quizás es a uno de los lugares, también otros espacios, ¿no? Pero que tienen que ver con centros de salud, bueno, donde el tiempo, la oportunidad es realmente importante, ¿no? Y quizás ahora, escuchándote, también se me ocurría que jugar al margen de algunas cuestiones institucionales permite a un analista escribir, trabajar en el margen. Se me vino eso. Acá hay algunos colegas que trabajan en hospitales, ¿no? Respecto a esos márgenes. Yo trabajé unos años en el Hospital Pereira Rosell, que es un hospital de niños, que le dicen el Hospital de la Mujer, no sé si ahora cambió o qué. Bueno, en la parte de psiquiatría infantil, en un proyecto de la Facultad de Medicina que se llamaba Prácticas Psicoanalíticas Hospitalarias, un nombre. Y bueno, en ese recorrido me pasó esto, ¿no? Que esto de que vos decís de quedar al margen, primero porque se trabajaba con un equipo de psiquiatras como ya muy instalados en el hospital desde hacía mucho tiempo y siempre me acordaba de algo que decía Enrique, igual hay que llevarles la contra. Y a mí que me cuesta un poco, lo puse en práctica. Y pasa eso, ¿no? Cuando llega un paciente, que generalmente llegan a la puerta y después son derivados, ya llegan con tan hablados, tan significados, tan sintomatizados por la institución, que me acuerdo que una vez en un Ateneo surgió eso, ¿no? Era un niño que había tomado, ellos lo traían como un intento de autoeliminación, un niño de 9 años. Y bueno, y la discusión entre los que trabajábamos en esto era, bueno, él quería dejar de sufrir, no se quería matar. Y todo lo que eso generaba, ¿no? Porque bueno, la cuestión cuando hablabas con el niño, él decía, a mí me dijeron que me daban estas gotitas para sentirme bien. Y yo estaba nervioso, fui y las agarré, claro, tomó de más. Yo estoy nervioso. Y bueno, y todo eso como desarmar eso para poder hacerle lugar a lo que el niño pueda poner en juego ahí. Justamente por eso decía el margen quizás del discurso oficial, ¿no? O ciertos protocolos para poder llegar a intervenir, ¿no? O generar un otro espacio de margen. Bueno, gracias Ernesto. ¿Esto funciona? ¿Ah? Gracias Ernesto por tu presencia, tu libro. Gracias a los compañeros que hicieron esos señalamientos, esas lecturas. Pensaba algunas cosas, no es ninguna pregunta, sino un comentario. Em, Pensaba en el título que le habías dado al libro, ¿no? Es decir, llego a leer bien acá el deseo del analista y la herejía del sujeto, ¿no? Y pensaba que ahí hay dos, por el punto ese que le pones y, ¿no? Y vos lo señalabas muy bien, Ernesto, diciendo de que en realidad eh, hablas algo así de lo que se daba en instancia de un análisis, ¿no? Es esa cuestión de que en realidad hay un diálogo, pero no lo hay. ¿Mm? Y esta cuestión del deseo del analista, que no la tomamos hoy, que todos no podemos tomar, y nos centramos más bien sobre esta cuestión de la herejía del sujeto, ¿no? Lacan tuvo esa magistral idea de pensar el análisis o lo que es el psicoanálisis, o el acto analítico más bien por el lado de esta función de ser analista, ¿no? Yo creo que ahí hizo una gran diferencia con el resto de los analistas, por lo menos hasta ese momento, y diría que hasta ahora, ¿no? Pero esta cuestión que vos planteas muy bien y transcurre en la totalidad de tu libro, esta cuestión de la herejía del sujeto, ¿no? En donde se pone en juego también un poco lo que traía Andrés, que ahí Lacan dice, hay una frase de Lacan en el seminario Les Symptômes,
donde dice que él es igual que Joyce, y es hereje igual que Joyce, y se toma la palabra heresis, y dice que la traduce en el sentido primero griego, que es elección. Entonces, él dice, Lacan, yo soy igual que Joyce, y elijo la vía por la cual mostrar la verdad, ¿no? En ese sentido hace la referencia que, bueno, antiguamente, o sea, si alguien seguía a Platón o los platónicos o los estoicos, digamos, eran herejes, en el sentido que elegían ¿eh? algo para hablar acerca de la verdad. En todo caso, contrastaban las ideas, pero ninguno se decía hereje al otro, porque ambos eran herejes en ese punto. Y como bien recordaba Andrés, a partir de la llegada de Jesucristo, la cosa cambió, ¿no? Vino Jesucristo y dijo, bueno, yo soy la vida, soy la verdad, soy la vida. No dijo, soy una de las verdades, no dijo, soy una de las vidas. Entonces, a partir de ahí, la palabra hereje pasó a tener esa cuestión mala, digamos, que anteriormente no lo tenía. Entonces, si tomamos esa frase, que no es cualquiera, que Lacan dice, que uno es libre, en ese sentido hereje, de elegir por la vía por donde tomar la verdad, se plantea esta paradoja, ¿no? Porque la herejía del sujeto implica que no es tan libre, no es tan hereje en la medida que es producto de una historia, no es tan libre. ¿eh? Y llega a un análisis, digamos, siendo un hereje a contramano, digamos, ¿no? En el sentido de que es producto de una historia. De ahí lo que vos decías hace un rato, que es producto, bueno, en el caso de la neurosis estamos hablando, ¿no? De una historia fantasmática, ¿m? Del fantasma que lo sostiene, ¿no? En ese punto. Y ahí viene ese encuentro interesante con la función deseo del analista, en donde ya ahí la herejía pasa a ser otra cosa. Porque a partir de un análisis, digamos, y ahí viene el punto de la liquidación de la transferencia, vos hablabas recién de la libertad, ¿no? Eh, la libertad en tanto a lo sintomático que viene como una respuesta a la respuesta primera que encontró el sujeto armando su fantasma, ¿no? En ese sentido pasa a ser libre, en otro sentido no hay libertad posible, a pesar de atravesar un análisis, ¿no? En ese sentido. Y ahí viene entonces sí ese pasaje en donde a otra herejía del sujeto. En ese sentido sí lo tomo más literal a la propuesta que dice Lacan, ¿no? Después de un análisis, digamos, en teoría uno puede pensar de que ahí sí realmente hay una elección de un camino a la verdad diferente. Pero eso fue por el pasaje. Y la puesta en juego de la función de ser analista. Eran las cosas que me evocaban lo que veníamos trabajando, ¿no? No, una cosita más en relación a esto que decía Enrique, que me quedaba pensando en algo que se dijo, esta cuestión de la suerte, también en relación a lo del encuentro, pero que es una suerte que tiene sus reglas, ¿no? Que eso me parecía bien interesante en esto de la elección también, en esa forma singular de elegir ese camino y saber hacer con eso, ¿no? También en relación a ese deseo bueno, que tiene esas marcas del otro, pero que, bueno, una vez vaciado es con eso que también va a operar el analista, ¿no? Yo también me había quedado pensando justamente en el título y algo que no dije, pero que me pareció leer en todo el devenir del texto como un movimiento dialéctico, ¿no? Que en realidad sería como en el orden inverso, la herejía del sujeto, el deseo del analista y la herejía del sujeto, ¿no?
Y me hacía pensar en un equívoco que acabo de darme cuenta en la lectura de su texto, que hace referencia al texto de Freud de análisis terminable e interminable, y que es la primera vez que escucho esa E. Para mí siempre fue una O. Y bueno, pensando en este movimiento dialéctico necesario bueno, del análisis del analista, producir esa herejía, para producir el deseo del analista y poder, desde ese lugar, acompañar a los analizantes en su propia herejía, ¿no? Así, ¿eh? ¿Ah? Ahí. En el Zoom. Bueno, muchas gracias, muy bueno el conversatorio, se nota la pasión y la experiencia. Muchas gracias a todos por el intercambio y los aportes muy interesantes. Bueno, muchas gracias.